La comparativa que estabais esperando, la nueva GoPro Hero 13 frente a la Insta360 Ace Pro, y al final del vídeo os voy a decir mi ganadora. Y para empezar os dejo por aquí con algunas pruebas, pero no os voy a decir qué cámara es cada una, lo vemos más adelante. ¿Qué te han parecido esas pruebas frente a frente? ¿Cuál es tu favorita sin saber cuál es cada cámara todavía? En mi opinión, muy buenos resultados en ambas cámaras, gama súper alta en cámaras deportivas sin duda alguna. Porque tenemos la última cámara de acción de GoPro frente a la primera cámara de acción de Insta360 y en el que comenzamos hablando de la calidad de imagen. Pero primero tienes que saber que la Ace Pro cuenta con un sensor de 1/1 de 1,3 pulgadas y 48 megapíxeles, bastante más grande que el de GoPro, de 1/1 de 1,9 pulgadas sin ningún tipo de cambio frente a sus predecesoras, la Hero 12 o la Hero 11. La Ace Pro cuenta con un diseño de Leica y un chip de 5 nanómetros frente al chip de 12 nanómetros de GoPro, lo que le permite mejor procesamiento de imagen, así como más funciones de inteligencia artificial que vemos más adelante en el vídeo. En modo vídeo normal tenemos vídeo HDR hasta 30 frames por segundo en Ace Pro, a diferencia de GoPro TC, que sí que puede activar esta opción HDR hasta 4K 60 frames o incluso en 5,3K a 30 frames por segundo, pero ahora hablamos de la resolución máxima. Y es que en la Ace Pro vamos a poder llegar a capturar vídeo hasta 8K 24 frames por segundo, que si lo comparamos frente a los 5,3 de GoPro no vemos gran diferencia, pero si ampliamos la imagen se notan diferencias en los detalles, ¿no te parece? GoPro ha decidido en la 13 hacer un modelo continuista, como os conté en este vídeo, frente a su predecesora. Y ahora pasamos a los colores de las imágenes. Como habrás ido viendo, ambas cámaras son muy similares, incluso cuando GoPro siempre ha saturado mucho sus colores, Ace Pro no se queda atrás y satura bastante las imágenes. Eso sí, me ha gustado bastante los modos nuevos de color de Leica, el Natural y el Vivid, que le dan un aspecto muy chulo a las tomas con la Ace Pro. Y en cuanto al brillo y la exposición, parece que GoPro llega a subir demasiado la exposición y nos encontramos con escenas en las que a veces se pierden detalles debido a esa sobreexposición, que muchas veces hay que reducir en las GoPro, como te conté en la guía completa de la GoPro Hero 12 que tienes en el canal y muy pronto el de la Hero 13. Y si te gusta jugar con los colores, únicamente en la GoPro vas a tener con perfil log y color de 10 bits, lo cual es importante si eres un experto que edita sus grabaciones. Si no lo eres, no te va a hacer falta. En la Ace Pro tenemos un perfil de color plano que podremos editar, pero ya sé que no es lo mismo. Pero si hablamos, por ejemplo, de la tasa de bits, es decir, la cantidad de información que almacena por segundo cada cámara, tenemos 120 megabits en la GoPro 13 y 170 en la Ace Pro. En el rango dinámico, otro punto fuerte para la Ace Pro. Cuando grabamos en modo normal en ambas cámaras, la GoPro no sigue bien el ritmo de la Ace Pro, como vemos en estos ejemplos, donde le cuesta recuperar más de las zonas oscuras a claras y al contrario. Pero lo vamos a ver muy bien en las tomas nocturnas que vamos a ver más adelante. No te muevas. Y ahora pasamos al campo de visión. Muy similares entre ambas cámaras, sin ninguna novedad en la GoPro 13, salvo que te compres el nuevo módulo Ultra Wide Lens, del que puedes encontrar ofertas en mi canal de Telegram a diario, porque sí, ya están bajando de precio. Incluso en los campos más amplios, como son el Action View de la Ace Pro y Hyper View de GoPro, donde es ligeramente más ancho este último, me parece que deforma muchísimo la imagen y no creo que sea útil. Pero si no te gusta que tu imagen se deforme, cuentas con los campos D-Warp y Linear en GoPro, donde la Ace Pro consigue un campo de visión más amplio. En la GoPro tenemos el sensor de 8 séptimos, igual que en la Hero 11 y Hero 12, más grande que el tradicional de 4 tercios que monta el de la Ace Pro, con lo que puedes recortar para horizontal o vertical fácilmente. Pero en la Ace Pro tienes este modo de free frame con el que vas a poder editarlo todo a posteriori en la aplicación o en el Insta360 Studio a tu gusto, entre vertical, horizontal, cuadrado, muy fácil.
así como el nivel de estabilización incluso, lo que te da mucha más libertad para conseguir esa toma perfecta. Y no puedo pasar de largo la opción del Clarity Zoom de la Ace Pro, donde nos permite directamente desde la cámara obtener un zoom de 2x sin pérdida de imagen ni resolución. Seguimos teniendo un vídeo 4K completo, mientras que en la GoPro notamos mucha pérdida de detalle en objetos lejanos y únicamente podemos ampliar hasta 1,4x porque nunca han sido especialmente buenas este tipo de cámaras y en la Ace Pro esto ha cambiado. Si nos vamos al slow motion, ambas cámaras pueden capturar 4K a 120 frames por segundo. En ambos casos me parece que se ven clavadas. Un poco mejor la Ace Pro, pero si quieres realmente cámara ultra lenta te tienes que ir hasta los 2,7K de 240 frames por segundo de la GoPro 13 y que en la Ace Pro se queda únicamente en 1080p. Y aquí viene otra de las novedades de GoPro. Un modo burst o ráfaga que llega a 400 frames por segundo en 720p HD, lo cual no es una calidad que me guste en absoluto y no voy a utilizar para nada. Y antes de pasar a las tomas de noche, si te está pareciendo útil el vídeo, me puedes dejar un like y, ¿por qué no?, suscribirte al canal. Porque en baja luz no hay color, valga la expresión. Uno de los puntos fuertes de la Insta360 Ace Pro es el nuevo modo Pure Video que recibió recientemente una potente actualización y mejora y de las que puedes haber visto muchas comparativas en la mega comparativa frente al DJI Pocket 3 y la Action 4 que os dejo aquí arriba. En este modo la cámara elimina el ruido de la imagen de la mejor manera posible, unido a un sensor más grande que te da claras ventajas en condiciones de baja luz, aunque han eliminado la opción de modificar manualmente los parámetros, algo que no entiendo. La Giro 13 lo intenta, reduce la velocidad de obturación, pero lo que produce es que la estabilización sufre y mucho, y no me sirve en estos vídeos. Resultados más potentes en la Ace Pro y en la GoPro, pues es que no ha habido evolución, y seguimos con los mismos malos resultados cuando la luz baja y sobre todo de noche. Y en lo que respecta al audio, os dejo con un par de pruebas para que veáis las diferencias. Bueno, pues aquí estamos dando un paseíto por esta zona con bastante bosque. Tengo ruido de aviones pasando por encima, así que creo que es una excelente prueba para ver qué tal capturan el audio estas cámaras. 4K 30 frames por segundo. Vamos dándole un poquito de caña a la bici, rodando. Ya mucho que no la cogía. Y nos viene genial para todas estas pruebas en las que vemos que estamos en zonas mucho contraste, ahora mismo mucha luz. 4K, super noche, hostia, pues si vas en directo. Pure Video y además tengo mucho ruido, que lo que puede ser una muy buena prueba de audio con los micrófonos internos de las cámaras. Hay música en directo de fondo. Aunque, en mi opinión, la GoPro aquí sigue sonando algo mejor, aunque en algunas escenas más tranquilas están muy a la par. Y ahora nos vamos con otra de las actualizaciones que ha sufrido la GoPro 13, la batería. Contamos en este nuevo modelo con una batería nueva, una faena porque no vamos a poder utilizar las baterías de los 4 modelos anteriores, lo siento chicos, pero a cambio conseguimos una nueva batería de 1900 mAh más grande, con más autonomía en teoría, pero que sigue sin tener carga rápida como la del Ace Pro. Pabila GoPro. Eso sí, han creado una nueva tapa de batería con un anclaje magnético para que puedas alimentar tu GoPro durante horas, para los timelapse sobre todo, porque no le encuentro más utilidad, sin tener que dejar la tapa abierta. Aunque está claro, lo venden por separado y no es barato. En mis pruebas, decirte que me ha durado ligeramente más que la predecesora, la Giro 12, aunque tampoco mucho, teniendo siempre el GPS encendido y grabando todas las mismas tomas que la Ace Pro. Porque claro, en esto tiene que ver el ligero cambio de diseño de la GoPro 13, donde las novedades son este triple nuevo anclaje de la parte inferior. Tenemos las patitas, que me da una sensación que son más metálicas, más robustas, la rosca de 1/4 de pulgada y por fin, el nuevo anclaje magnético, al igual que la Ace Pro o la Action 4. Pero ¿qué pasa aquí? No lo he podido probar, porque entre los accesorios incluidos en la caja normal no te viene el anclaje magnético. Tienes que comprarlo aparte. ¿En serio? Una de las novedades, y no puedo utilizarlo,
Y encima no es precisamente barato, 25 euros. Espero que saquen otras marcas más baratos compatibles porque el tema de los accesorios trae cola. Otro de los cambios, esta nueva rejilla para disipar el calor en la parte frontal, o eso parece, porque si realizamos un test de calentamiento extremo, es decir, las pongo a grabar a las dos cámaras a 4K 120 frames por segundo, la primera en apagarse por calor ha sido la GoPro 13 a los 27 minutos y 4 segundos. Y la segunda en apagarse ha sido la Ace Pro a los 58 minutos y 53 segundos, que se apaga por sobrecalentamiento. En la comparativa de la Ace Pro frente a la GoPro 12 que te dejo por aquí, la 12 aguantó hasta los 23 minutos. Por tanto, algo sí que ha mejorado, pero no ha sido suficiente para alcanzar a la Ace Pro, que sigue gestionando mucho mejor el calor. Y en el tema de las medidas y pesos, os los dejo por aquí en pantalla, pero la Ace Pro es más alta, más gruesa, igual de ancha y con 25 gramos más de peso. No nos vamos a engañar, cuanto más pequeña y más ligera, mejor. También contamos con protector de lente reemplazable en la GoPro 13, así como toda la gama de nuevas lentes que nos han presentado este año, pero siempre, como digo, como accesorios adicionales. Tienes que pasar por caja por separado, y que no son nada baratas. Como os conté en el canal y en mi cuenta de Instagram, yo me compré el pack de GoPro 13 con el macro lens por 469 euros, con 100 euros de descuento, gracias a que tenía la suscripción a GoPro. Y estoy deseando que veáis todas las pruebas que estoy realizando con esta lente, brutales. Y por supuesto, ambas cámaras son resistentes al agua hasta 10 metros sin necesidad de estuche adicional. Y sé que muchos usuarios están preocupados por la resistencia del Ace Pro y de su bonita pantalla abatible. Y siempre os digo que yo he tenido cero problemas. Como en este vídeo, en las tomas subacuáticas que grabé al completo con la Ace Pro y no tuve ningún problema. Y ya que te he hablado de esa pantalla abatible, me parece una auténtica chulada, muy práctica, aunque no me importaría tener una doble pantalla como la de GoPro, que no ha sufrido ninguna mejora, y me parece que el táctil de la pantalla trasera sigue siendo muy regular. Tienes pulsaciones fantasmas y muchas veces tienes que darle varias veces, y donde podríamos ver alguna novedad para la nueva Insta360 Ace Pro 2, como os conté en este vídeo por aquí arriba. En las funciones avanzadas, nada nuevo que destacar en la Giro 13, salvo que el reconocimiento automático de la lente que montes, y en la Ace Pro tienes funciones que ya te he contado a fondo en la guía de esta cámara, como puede ser el pausar la grabación de un vídeo, cambiar los ajustes y continuarla en ese mismo momento o a posteriori. Sí, lo sé, te puede parecer una chorrada, pero es de lo más útil. El asistente de momentos destacados, que la propia cámara te elige automáticamente. El control por voz, que sí, solo está en chino y en inglés. Y en la GoPro, aquí sí que sí, lo tienen en español desde el principio. Insta360, hay que espabilar aquí. Pero el Ace Pro tiene control por gestos, con lo que puedes iniciar una grabación simplemente moviendo la mano, así como hacer una foto fácilmente sin necesidad de un control remoto. Y una funcionalidad que sí que ha recuperado GoPro es el GPS, por lo que vas a poder añadir información y datos a tus vídeos sin necesidad de más accesorios, como ya te he ido comentando en el mayor grupo de GoPro en español en Telegram. Te dejo el link en la descripción. Y no me he olvidado, también tenemos fotografías, por supuesto. La GoPro, nada nuevo, cuenta con fotografías en resolución máxima de hasta 27 megapíxeles, mientras que la Ace Pro llega hasta nada menos que 48, e incluso puedes utilizar el Clarity Zoom, aunque te baja la resolución a 12, pero no vas a tener pérdida de calidad, como si fuera un zoom óptico. Y como no, llegamos al tema clave, las aplicaciones. Poco que comentarte aquí que no hayas visto en la guía más completa de la app de Insta360 que tengo en el canal y en la última actualización para ayudarte a editar mucho más fácil. Te lo dejo aquí arriba. Y es que no hay color, tanto para transferir ficheros, hacer ediciones automáticas, shotlabs o efectos muy chulos, además del efecto de inteligencia artificial o EA Warp, donde puedes crear efectos muy chulos en vídeos cortitos para sorprender en tus redes sociales. Pero claro, David,
¿Y los precios? Pues sí. La Ace Pro está ahora mismo en el mercado con precio de oferta por 369,99 euros, mientras que la GoPro 13, la versión más económica, 449,99 y 100 euros menos si tenías ya la suscripción a GoPro. Y si quieres la lente macro, 569 euros, que es opcional y que os voy a contar a fondo en el canal. Recuerda que con mis enlaces de la descripción del vídeo te llevas regalos al comprarla y encima me ayudas a pagar el pastizal que me ha costado la nueva GoPro. En mi opinión, mi ganadora es la Ace Pro, que se mantiene como un referente en el sector, porque si bien es cierto que la GoPro 13 ha mejorado ciertos puntos como la batería y el calentamiento, sigue estando por detrás en cuanto a software y funciones útiles para el usuario. Y se está centrando mucho en vendernos accesorios muy caros, aunque dando continuidad, eso sí, al mismo diseño desde la Giro 9, que viene muy bien para la compatibilidad de accesorios. Aunque no vas a poder utilizar las nuevas lentes con tu GoPro anterior, tenlo en cuenta. Pero, ¿va a ser la Insta360 Ace Pro mejor que la nueva DJI Action 5 Pro? Pues suscríbete al canal, que te lo voy a dejar muy pronto por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.